Marzo 15 del 2023, 11:47 de la noche. Esa fecha quedó grabada en mi mente para siempre. Esa noche recogí a una mujer en la esquina de la Avenida Libertador con calle 8. Llovía intensamente. Ella subió a mi taxi empapada, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Durante los siguientes 47 minutos, me confesó algo que jamás imaginé escuchar en mi vida. Me confesó que había matado a su marido. Y lo peor de todo es que cuando terminó de contarme su historia, yo no sabía si debía llamar a la policía o abrazarla. Me llamo Roberto Méndez. Tengo 52 años y llevo casi 18 años manejando este taxi por las calles de esta ciudad. He visto de todo. He transportado a mujeres dando a luz, a hombres llorando por amor, a familias celebrando, a personas despidiéndose para siempre. Pero aquella noche de marzo, aquella noche fue diferente. He pensado 1000 veces si debería contar esta historia, si tengo derecho a compartirla. Pero creo que algunas historias necesitan ser contadas. No para juzgar, sino para recordarnos que la vida es mucho más compleja de lo que creemos. Así que hoy, más de un año después, voy a contar lo que pasó esa noche. Voy a contar la historia de Elena. Ese no es su nombre real, por supuesto. Pero esa noche, Elena me confió el secreto más oscuro de su vida. Y ese secreto cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Para entender esta historia, debo volver unas horas antes, a ese jueves que parecía ser un día como cualquier otro. Me levanté temprano, como siempre. Mi esposa, Claudia, me preparó café. Mis hijos ya no viven con nosotros. Se fueron a estudiar a otra ciudad. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila, a veces. Salí a trabajar cerca de las 2 de la tarde. Hice las rutas normales. El centro, el hospital, el aeropuerto. Carreras cortas, conversaciones superficiales. Buen día. ¿Cómo está el tráfico? Que tenga buen viaje. Lo de siempre. Cerca de las 8 de la noche empezó a llover. No era una lluvia común. Era de esas lluvias pesadas, furiosas, que parecen querer limpiar la ciudad de todos sus pecados. Las calles se vaciaron rápido. La gente se refugiaba donde podía. Yo pensaba en volver a casa. Claudia me había llamado 2 veces preguntando si llegaría para la cena. Una carrera más, le dije. Solo una más y voy para allá. Una carrera más. Si hubiera sabido lo que vendría, tal vez hubiera tomado otra decisión. O tal vez no. Hay cosas en la vida que simplemente tienen que pasar. Eran las 11:47 cuando la vi. Estaba en la esquina de Libertador con calle 8, bajo la lluvia. No tenía paraguas. Llevaba un abrigo negro largo, zapatos de tacón, un bolso grande colgado del hombro. Su ropa estaba completamente empapada. Pero lo que más recuerdo no es eso. Lo que más recuerdo es su cara. Incluso desde lejos, incluso con la lluvia cayendo entre nosotros, pude ver que había estado llorando. Mucho. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Su máscara de pestañas corría por sus mejillas mezclándose con la lluvia. Detuve el taxi junto a ella. Ella miró hacia el auto como si no estuviera segura de querer subir, como si estuviera tomando una decisión importante. Luego, después de lo que pareció una eternidad, abrió la puerta trasera. El olor a perfume caro entró con ella. Un perfume dulce, pesado, mezclado con el olor a lluvia y a algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. Miedo quizás, o culpa. Se sentó en el asiento trasero sin decir nada. Cerró la puerta. Se quedó ahí, inmóvil, mirando sus manos. Temblaba. No sabía si era por el frío o por otra cosa. Ajusté el retrovisor para verla mejor. Era una mujer de unos 38, tal vez 40 años. Cabello castaño hasta los hombros, mojado y desordenado. Rasgos delicados pero cansados. Muy cansados. Como si no hubiera dormido en días. «Buenas noches», le dije con la voz más amable que pude. «¿A dónde la llevo?» Ella tardó en responder. Siguió mirando sus manos. Manos pequeñas, delicadas, con las uñas pintadas de rojo oscuro. En su dedo anular había una marca clara donde alguna vez hubo un anillo. Finalmente, sin levantar la vista, susurró: «Al cementerio municipal. Por favor». Eso me sorprendió. El cementerio cerraba a las 6 de la tarde. A esa hora, pasadas las 11 de la noche, no tendría sentido ir allá. Iba a decírselo,
pero algo en su voz, algo en la forma en que lo pidió, me hizo detenerme. Entendido, dije simplemente, y arranqué el motor. Los primeros 10 minutos del viaje fueron en completo silencio. Solo se escuchaba el ruido rítmico de los limpiaparabrisas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y la lluvia golpeando el techo del auto como 1000 tambores pequeños. Yo conducía con cuidado. Las calles estaban inundadas en algunos tramos. Los semáforos se reflejaban en el asfalto mojado creando charcos de luz roja, amarilla, verde. Por el retrovisor la observaba de vez en cuando. Ella seguía mirando por la ventana, pero sus ojos no parecían ver nada. Estaba perdida en algún lugar dentro de su cabeza, en algún recuerdo, quizás, o en alguna decisión que estaba por tomar. Sus manos apretaban un pañuelo de tela, blanco o que alguna vez había sido blanco. Ahora estaba arrugado, húmedo. Lo retorcía entre sus dedos una y otra vez, como si fuera un rosario. Pasamos frente a una comisaría. Ella la miró fijamente mientras pasábamos. Vi cómo sus manos apretaban el pañuelo con más fuerza, luego cerró los ojos y reclinó la cabeza contra el respaldo del asiento. Fue ahí, después de cruzar el cuarto semáforo, cuando finalmente habló. ¿Usted cree en Dios? La pregunta me tomó completamente desprevenido. No era el tipo de conversación que esperaba. No a esa hora. No con esa lluvia. No con una desconocida yendo a un cementerio cerrado. Dudé antes de responder. ¿En Dios? Sí, supongo que sí. No soy muy religioso, pero sí creo que hay algo más grande que nosotros. Ella asintió despacio, como si mi respuesta le diera permiso para continuar. ¿Y cree en el perdón? ¿Cree que Dios puede perdonar cualquier cosa? Su voz era diferente ahora, más firme, como si hubiera tomado una decisión. Creo que sí, respondí con cuidado. Creo que si uno se arrepiente de verdad, si hay verdadero remordimiento, creo que todo puede ser perdonado. Hubo otro silencio largo. Ella volvió a mirar por la ventana. Y entonces dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Espero que tenga razón, porque yo maté a mi esposo, y necesito que alguien me perdone. Si esta historia ya te está impactando, te invito a que te suscribas al canal. Aquí voy a compartir las historias más intensas que he vivido en 18 años como taxista. Historias reales, contadas con respeto. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna. Ahora, déjame contarte lo que pasó después de esa confesión. No sé si alguna vez te han dicho algo tan impactante que tu cerebro simplemente se niega a procesarlo por unos segundos. Eso me pasó. Mis manos apretaron el volante con más fuerza. Mis ojos se fijaron en el retrovisor, buscando su mirada. Ella seguía mirando por la ventana, como si acabara de comentar algo sobre el clima. ¿Qué dijo? Pregunté, aunque la había escuchado perfectamente. Ella finalmente me miró. Sus ojos estaban secos ahora. Había una calma extraña en su rostro, como si al decirlo en voz alta, algo dentro de ella se hubiera liberado. Lo maté, repitió con voz firme. Hace 3 días, y esta noche fui a entregarme a la policía. Pero no pude. No pude entrar, así que pedí este taxi y necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba decirlo en voz alta antes de... Se detuvo. Cerró los ojos. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Debía detener el auto? ¿Llamar a la policía? ¿Era peligrosa? Pero algo en su forma de hablar, en su mirada, me decía que no había peligro. Al menos no para mí. ¿Por qué me está contando esto a mí? Pregunté. Porque usted es un extraño, respondió. Porque después de esta noche, probablemente nunca nos volvamos a ver. Y porque necesito que alguien escuche mi versión de los hechos. La verdad. No lo que dirán los periódicos. No lo que dirá la policía. La verdad. Llegamos a un semáforo en rojo. Detuve el auto. Me giré para mirarla directamente. ¿Y cuál es la verdad? Pregunté. Ella respiró profundo y comenzó a contar. Estuve casada con Fernando durante 16 años. Al principio todo era perfecto. Éramos felices. O al menos yo creía que lo éramos. Teníamos una casa bonita, trabajos estables, planes para el futuro. Pero poco a poco, él cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Empezó a controlar todo.
Mi ropa, mis amigos, mis horarios. Si llegaba 5 minutos tarde del trabajo, me esperaba en la puerta con esa mirada que me congelaba la sangre. Las primeras veces fueron palabras, insultos, humillaciones. Me decía que era una inútil, que nadie más me querría, que tenía suerte de que él me aguantara. Yo lloraba en el baño para que no me viera. Trataba de ser mejor, de no provocarlo. Luego vinieron los empujones. Accidentales, decía él. Un empujón contra la pared, otro contra la mesa. Yo me quedaba callada. Tenía miedo. Miedo de dejarlo porque me amenazaba. Miedo de quedarme porque cada día era peor. Hace 6 meses me golpeó por primera vez. Con el puño cerrado, en el estómago, donde no se viera. Yo caí al suelo sin poder respirar. Él se fue a la sala como si nada. Esa noche dormí en el piso de la cocina. Después de eso fue más seguido. Cada semana, cada 3 días, cada día. Yo empecé a faltar al trabajo por los moretones. Dejé de ver a mi familia porque no podía explicar las marcas. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. El semáforo cambió a verde, pero yo no me moví. Un auto detrás mío tocó la bocina. Arranqué automáticamente, pero mi mente estaba completamente enfocada en sus palabras. ¿Y qué pasó hace 3 días? Pregunté en voz baja. Ella cerró los ojos, como si recordar fuera físicamente doloroso. Él llegó borracho, más borracho que nunca. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Algo que cociné no le gustó. No sé qué fue, ya ni recuerdo. Él tiró el plato contra la pared. Empezó a gritarme. Yo traté de calmarlo, de disculparme, pero eso solo lo enfureció más. Me agarró del cuello. Me levantó contra la pared. Yo no podía respirar. Vi sus ojos y supe que esta vez no iba a parar. Esta vez iba a matarme. No sé de dónde saqué las fuerzas. Mi mano buscó algo, cualquier cosa. Toqué el mango de un cuchillo que estaba sobre la mesa. El cuchillo con el que había estado cortando verduras. Y se lo clavé. Su voz se quebró por primera vez. Se lo clavé en el costado. Una vez. Él me soltó. Me miró con sorpresa. Cayó al suelo. Había tanta sangre, tanta sangre. Yo me quedé ahí, parada, sosteniendo el cuchillo. No podía moverme. No podía pensar. Solo miraba cómo él trataba de respirar, cómo la sangre se extendía por el piso de la cocina. Tardó 5 minutos en morir. 5 minutos en los que pude haber llamado a una ambulancia. Pero no lo hice. Me quedé ahí, mirándolo. Y cuando finalmente dejó de moverse, sentí alivio. Esa noche limpié todo. Envolví su cuerpo. Lo puse en el sótano. Durante 3 días he vivido en esa casa con él ahí abajo. Sin dormir, sin comer. Solo pensando en qué hacer. Hoy decidí entregarme. Porque aunque él me hizo sufrir, aunque me destrozó, aunque casi me mata, yo lo maté. Y eso me convierte en lo mismo que él, ¿verdad? Sé que esta historia es muy fuerte. Si has llegado hasta aquí, significa que te está impactando tanto como me impactó a mí esa noche. Déjame en los comentarios qué piensas hasta ahora. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Y en el de ella? Me interesa mucho saber tu opinión. Y si esta historia te está moviendo algo por dentro, compártela. Tal vez alguien necesita escucharla. Ahora te voy a contar la parte más difícil. ¿Qué decidí hacer yo? Me quedé en silencio durante lo que pareció una eternidad. ¿Qué se supone que debes decir cuando alguien te confiesa algo así? ¿Qué palabras existen para una situación como esta? La lluvia había disminuido a una llovizna suave. Las calles seguían mojadas, pero la furia del clima había pasado. Estábamos a solo 10 minutos del cementerio. ¿A qué parte del cementerio quiere ir?, pregunté finalmente. A la tumba de mi madre, respondió. Ella murió hace 2 años. Nunca supo lo que yo estaba viviendo. Yo se lo oculté. No quería preocuparla. Quiero pedirle perdón antes de entregarme. Conduje en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, esta mujer acababa de confesar un crimen. Debería llamar a la policía. Era mi deber cívico, mi obligación moral. Pero por otro lado, ¿era realmente un asesinato? ¿O era defensa propia? Ella había vivido años de tortura. Él la había puesto contra la pared, literalmente. Iba a matarla. ¿Qué se supone que debía hacer?
¿Dejarse matar? Pensé en mi esposa, Claudia. Pensé en cómo la protegería si alguien intentara hacerle daño. Pensé en mis hijos, en cualquier persona que amo. ¿No haría yo lo mismo? ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo ella interrumpiendo mis pensamientos. Que lo amé. Al principio realmente lo amé. Y creo que una parte de mí siempre va a amar al hombre que conocí, no al monstruo en el que se convirtió. Por eso me duele tanto. Porque no solo maté a mi esposo, maté al recuerdo de lo que pudimos haber sido. Llegamos al cementerio. Las puertas estaban cerradas con cadenas, como esperábamos. Detuve el auto frente a la entrada. ¿Quiere que espere?, pregunté. Ella me miró sorprendida. ¿Usted no va a llamar a la policía? Esa era la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Respiré profundo antes de responder. Mire, no soy juez, no soy policía. Soy solo un taxista que esta noche tuvo la conversación más difícil de su vida. No sé si lo que hizo estuvo bien o mal. No sé si es asesinato o defensa propia. Eso lo decidirá un tribunal. Pero lo que sí sé es que usted ya tomó su decisión. Va a entregarse. Va a enfrentar las consecuencias. Y eso requiere un tipo de valentía que no mucha gente tiene. Así que no voy a llamar a la policía. Porque usted va a hacerlo. ¿Verdad? Ella asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Sí, lo voy a hacer. Solo necesitaba hablar con mi mamá primero. Entonces esperaré aquí. Tómese el tiempo que necesite. Ella bajó del taxi y caminó hasta la cerca del cementerio. No podía entrar, por supuesto, pero se quedó ahí, de pie frente a las puertas cerradas, bajo la llovizna suave. La vi hablar. No escuchaba las palabras, pero veía cómo se movían sus labios. Hablaba con su madre. Lloraba. Se limpiaba las lágrimas. Volvía a hablar. Estuve ahí, en ese taxi, durante casi media hora, mirándola, pensando. Pensé en todas las veces que había pasado frente a casas bonitas, con jardines cuidados y luces cálidas en las ventanas, asumiendo que ahí dentro todo era perfecto. Nunca sabemos qué pasa detrás de las puertas cerradas. Nunca sabemos qué batallas está peleando la persona que se sienta a nuestro lado. Pensé en todas las mujeres que tal vez habían subido a mi taxi antes, con moretones escondidos bajo mangas largas, con historias que nunca contaron. ¿Cuántas veces había sido yo parte de su escape sin siquiera saberlo? Finalmente, ella regresó al auto. Su cara se veía diferente, más tranquila, como si hubiera encontrado algo de paz. Gracias, me dijo mientras se secaba las lágrimas. Gracias por esperarme. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. ¿A dónde la llevo ahora?, pregunté. A la comisaría central, respondió con voz firme. Es hora. Conduje hasta allá en silencio. Era cerca de la 1:30 de la mañana. Las calles estaban vacías. La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba dentro de mi taxi. Cuando llegamos frente a la comisaría, ella se quedó sentada por un momento, mirando el edificio. ¿Alguna vez ha tenido que tomar una decisión de la que sabía que no habría vuelta atrás?, me preguntó. Sí, respondí. Todos hemos tenido que hacerlo en algún momento. ¿Y cómo supo que era la decisión correcta? Nunca lo supe con certeza, admití, pero tomé la decisión con la que podía vivir, con la que podía mirarme al espejo cada mañana. Ella asintió. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Abrió la puerta del taxi. Antes de salir se giró hacia mí una última vez. No sé su nombre, dijo. Roberto. Roberto, repitió. Gracias, Roberto, por tratarme como un ser humano cuando podría haberme tratado como un monstruo. No sé si lo que hice tiene perdón, pero usted me ayudó a encontrar el valor para enfrentarlo. Buena suerte, Elena, dije. Espero que encuentre la paz que está buscando. Ella salió del taxi. La vi caminar hacia la entrada de la comisaría. Sus pasos eran lentos pero firmes. Antes de entrar se giró una vez más, me miró y asintió. Luego desapareció dentro del edificio. Y yo me quedé ahí, sentado en mi taxi, bajo la llovizna, con el motor encendido, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Antes de contarte qué pasó después, quiero pedirte algo. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, dale like a este video. No te imaginas cuánto ayuda ese simple gesto para que más personas puedan escuchar estas historias.
Y por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Tengo cientos de historias más que compartir contigo. Historias que cambiarán tu forma de ver el mundo, como esta cambió la mía. Ahora déjame contarte el final. Esa noche llegué a casa cerca de las 3 de la mañana. Claudia ya estaba dormida. Me senté en la sala, a oscuras, pensando. Al día siguiente busqué en las noticias. Encontré una nota pequeña en el periódico local. Mujer se entrega por homicidio de su esposo. Alega años de violencia doméstica. El caso tomó meses. Yo seguía las noticias cuando podía. Hubo un juicio. Salieron a la luz los registros médicos de Elena. Huesos rotos, visitas al hospital, fotos de moretones, testimonios de vecinos que habían escuchado gritos, un historial de llamadas a la policía que nunca resultaron en nada. Al final, el juez determinó que había sido defensa propia. Elena recibió libertad condicional y tratamiento psicológico obligatorio. No fue a prisión. Nunca volví a verla, pero a veces, cuando manejo por las calles de esta ciudad en la noche, pienso en ella. Me pregunto si encontró la paz que buscaba. Espero que sí. Esa noche aprendí algo que nunca voy a olvidar, que cada persona que sube a este taxi trae consigo una historia. Algunas historias son simples, cotidianas. Otras son complejas, dolorosas, imposibles de juzgar desde afuera. Y yo como taxista soy solo un testigo silencioso, un confesor temporal, un oído en la oscuridad. Esta es solo una de las muchas historias que estas calles guardan. Si esta historia te impactó, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta? Me interesa mucho leer tu opinión. Y si tú también tienes una historia de taxi que nunca olvidaste, compártela aquí abajo. Todos tenemos historias. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. En el próximo video te voy a contar sobre el pasajero que dejó dinero, mucho dinero en mi taxi. Lo que descubrí después te va a sorprender. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, nunca sabes qué batalla está peleando la persona que se sienta a tu lado. Maneja con cuidado. Vive con compasión. Hasta la próxima.